Bueno, entonces el modelo del universo heliocéntrico es aquel que sitúa al Sol en el centro del universo, alrededor del cual se encuentra el planeta Tierra y el resto de los planetas, también la Luna y, por supuesto, el resto de las estrellas. Eh, yo les decía antes que en el caso del universo geocéntrico estábamos ante un modelo que sintetizaba o condensaba distintas visiones, distintas ideas acerca de la centralidad del planeta para el universo. Por una parte, visiones, diríamos, aproximadamente científicas, en el sentido de que el modelo buscaba de alguna manera describir lo que ocurría en el universo, lo que ocurría en relación especialmente a los movimientos y a los fenómenos de luz y sombra que se podían apreciar desde el planeta. Eh, pero al mismo tiempo el modelo servía como una representación de la centralidad del ser humano para en relación a su importancia en el universo o en la creación, para aquellos que eran creyentes. En ese sentido, el modelo geocéntrico, el universo geocéntrico era muy funcional a las ideas religiosas y cosmogónicas que existieron durante milenios. Y por lo mismo fue un modelo muy establecido, tanto por la autoridad, diríamos, intelectual de algunas personas, como el propio Aristóteles, que lo defendió, como también por la autoridad institucional de algunas religiones, como por ejemplo el cristianismo. Eh, era funcional en el sentido de que situaba al ser humano como centro de la creación. Y por eso, en cierta forma, es un modelo o un universo, una concepción que se consolida durante mucho tiempo y que resulta muy difícil de modificar. Por ello se habla de Copérnico como un revolucionario, en el sentido de que el modelo heliocéntrico, que es alternativo al geocéntrico, no solo rompe con la idea de que la Tierra es el centro del sistema solar o del universo conocido hasta ese momento, sino que hace una transformación en la visión del propio ser humano, es una transformación eh, cosmogónica en ese sentido. No obstante, el propio Copérnico era una persona religiosa, digamos. Esto no quiere decir que el modelo heliocéntrico se desprendiera de concepciones o de supuestos muy propios del contexto histórico en el que se desarrolló. Lo interesante o lo importante en este momento es tener presente que ambos modelos lo que hacían era tratar de representar y de describir o explicar los fenómenos observados en un universo que tenía características como la de esta canica en la cual encontrábamos a los astros que podíamos observar desde el planeta. Sin embargo, en el siglo XX se hicieron ciertos desarrollos tecnológicos, especialmente se desarrolló muchísima la tecnología para la observación óptica y radiotelescópica del espacio. Y entonces se pudo hacer mediciones y observaciones mucho más finas de lo que nunca antes se había hecho. Aquí vemos una imagen muy espectacular de lo que aparentemente es un cielo estrellado. Sin embargo, en esta imagen, cada uno de los puntos que vemos aquí, aunque parecen mucho ser estrellas en un cielo nocturno, no son en realidad estrellas. Lo que ocurrió en 1920 es que producto de observaciones como la de la imagen anterior, por supuesto con menor calidad, porque estábamos hablando de una imagen mucho más reciente, es que Edwin Hubble identificó en el cielo objetos luminosos que no eran estrellas e identificó esos objetos luminosos como objetos mucho más distantes que las estrellas que formaban lo que llamábamos hasta ese minuto la Vía Láctea y que consideró eran en realidad otras agrupaciones de estrellas que estaban mucho más lejos que cualquier otra estrella que podíamos observar, lo que llamó como galaxias.
Así es que la observación de Hubble comenzó a transformar radicalmente el universo que habíamos conocido, fíjense, hasta principios del siglo XX, 1920. Habían algunas ideas, algunas intuiciones antes de Hubble de que ciertos objetos en el cielo nocturno parecían ser difusos, distintos a las estrellas. Incluso el propio Kant habló de universos islas para referirse a esos objetos borrosos o nebulosos que se podían apreciar. Pero no lograron, hasta Hubble no se logró promover o proponer una visión más compleja y más completa de lo que podían ser esos objetos. Así es que si hasta antes de Hubble el universo era como esta canica donde estaba el planeta con las estrellas y los astros que eran parte de la Vía Láctea, cuando Hubble identifica las galaxias, lo que encuentra es que en realidad en nuestro universo no está limitado a esa canica, sino que el universo está repleto de canicas semejantes a la nuestra, en el sentido de que hay agrupaciones de estrellas distribuidas por todo el espacio que están infinitamente más lejos que cualquier otro objeto que podamos apreciar en el cielo nocturno. Justamente la imagen que veíamos hace un par de diapositivas atrás, que es la imagen de fondo que tenemos aquí, es una fotografía donde lo que apreciamos son galaxias. Y son estos conjuntos de estrellas que identificó Hubble, lo que cambiaron radicalmente la dimensión, la estructura del universo conocido. Hubble, por supuesto, no solo identificó estos objetos como galaxias, también fue capaz de medir distancias a estos objetos. Y no solo identificó las distancias, sino que también identificó sus movimientos y reconoció que todas las galaxias distantes se alejan unas de otras. De las observaciones y el trabajo de Hubble es que se deriva la idea de que el universo, que es este espacio conformado o repleto de galaxias, se está en continua expansión. De ahí entonces deriva una nueva concepción de universo, un modelo que diríamos es contemporáneo del universo, en el cual no hay un centro preferencial. Por eso se dice que es un modelo acéntrico. En el modelo geocéntrico, la Tierra ocupa un lugar privilegiado en el centro de todo. En el modelo heliocéntrico es el Sol el que ocupa un lugar privilegiado en el centro de todo. En el universo acéntrico, lo que se está reconociendo es que el Sol solo ocupa un lugar sin ninguna particularidad, sin ningún privilegio, en una de las galaxias que hay en el universo y que además el universo está plagado de otras galaxias. Y ese universo plagado de galaxias se encuentra en un proceso de evolución, de cambio. A gran escala se ve para todas partes de la misma forma. En general las galaxias se están expandiendo, alejando unas de otras y la distribución de la materia está cambiando. De manera que los bloques fundamentales de esta visión del universo son las galaxias. ¿Y qué hay en una galaxia? Bueno, solamente vamos a revisar algunos ejemplos que nos permitan identificar los principales objetos astronómicos, los primeros principales astros que encontramos en las galaxias. En primer lugar, por supuesto, las estrellas, que son principalmente objetos gaseosos, esferas gaseosas de hidrógeno y helio en primera instancia, pero por supuesto también hay otra variedad de gases y de elementos químicos que se producen al interior de las estrellas y que dependiendo de su etapa evolutiva, de su edad de desarrollo, van a presentar. La teoría actual en relación a la astrofísica estelar es que la energía que están liberando en forma de luz, de radiación, ocurre o se genera mediante procesos
de reacción nuclear en el centro, en el corazón de las estrellas. Hay procesos de fusión de átomos, de manera que se generan uniones de núcleos atómicos y por lo tanto se están continuamente formando nuevos elementos químicos. Ustedes saben que el elemento químico más simple de la tabla periódica es el hidrógeno y que justamente es el elemento más abundante en el universo. En el corazón de las estrellas lo que ocurre es que los átomos de hidrógeno se funden, se juntan, se fusionan, y entonces cuando se fusionan forman átomos de helio. Y cuando se fusionan átomos de helio con otros átomos de hidrógeno se forman átomos de litio. Y así sucesivamente. Y esos procesos de fusión nuclear están ocurriendo en el corazón de las estrellas. Ese es el motor de la energía que liberan las estrellas. Por supuesto, aunque es obvio, a veces no nos detenemos a reflexionar mucho en que el Sol que tenemos a nuestro alcance, gracias al cual el planeta tiene la dinámica ecológica que tiene, es justamente un ejemplar de estrella. Una esfera principalmente hecha de hidrógeno y helio, dado que se trata de una estrella en su etapa de vida media. Está como en la madurez, pero todavía le queda la mitad de vida por delante. El hidrógeno y el helio son como el combustible del Sol. En la medida en que se van transformando en otros elementos químicos más pesados, podemos decir que ese combustible se está consumiendo y eventualmente en 8.000 millones de años más esos átomos ya no van a estar disponibles para liberar y para generar la misma cantidad de energía, de manera que va a ocurrir un proceso de degeneración y probablemente de explosión de esta estrella que es nuestro Sol. Así es que inevitablemente, para pesar de cualquier optimista científico, en 8.000 millones de años no quedará absolutamente nada del sistema solar ni de la especie humana, aun cuando hayamos sido capaces de colonizar cualquier otro planeta. Aquí ustedes van a encontrar un video que ha sido bien difundido y que les recomiendo mirar, donde se comparan las magnitudes, el tamaño de distintas estrellas que uno puede encontrar en nuestra galaxia. Es bien impresionante apreciar justamente que nuestro Sol es una estrella muy menor, que está en realidad en el promedio de estrellas que uno puede encontrar entre los millones que hay en la galaxia. Las estrellas en general no se encuentran completamente aisladas. La gran, digamos, fuerza de interacción que regula, que controla los procesos o la dinámica de formación de objetos en el universo es la fuerza de gravedad. Y todos los objetos masivos en el universo tienen fuerza de gravedad, especialmente las estrellas. Entonces, a propósito de esa característica, es que muchas veces las estrellas se encuentran vinculadas gravitacionalmente con muchas otras estrellas. Una forma en la que eso ocurre es a través de cúmulos estelares, que son justamente grupos de estrellas que se atraen mutuamente debido a la gravedad. En general, los cúmulos globulares son lugares en cuyo centro existen espacios de formación, digamos, núcleos de formación de estrellas nuevas. Este tipo de estructura, estamos hablando de cúmulos, de un gran conjunto de estrellas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de 8.500 estrellas posiblemente. Son objetos que están dentro de la galaxia, en este caso dentro de la Vía Láctea. Este otro tipo de cúmulo de estrellas, otro tipo de conjunto de estrellas que también están unidas gravitacionalmente o que interactúan gravitacionalmente y se mueven como un conjunto, son cúmulos estelares abiertos. El anterior era un cúmulo globular porque tiene la forma de un globo, mientras que en este caso vemos el ejemplo de las Pléyades, un conjunto de estrellas que podemos observar a simple vista y que no tiene forma de globo
tipo de glóbulo y por lo tanto se llama un cúmulo estelar abierto, porque son estrellas que están relacionadas gravitacionalmente, pero no están concentradas en un lugar, están más bien dispersas. Otro tipo de objeto que aparece en el que encontramos entre los distintos conjuntos de estrellas y cúmulos globulares o cúmulos estelares abiertos son las nebulosas. Las nebulosas básicamente son nubes dispersas de gases, de hidrógeno, helio, algunos otros elementos químicos, incluso posiblemente compuestos orgánicos, que son, diríamos, polvo cósmico. En general, este polvo cósmico es remanente que quedó desde la formación del universo, que quedó disperso entre las estrellas, y también polvo cósmico que ha sido disperso después de muchos procesos de formación estelar y de destrucción de estrellas. Muchas galaxias que han explotado y cuando explotan dispersan su material al espacio interestelar. Lo que queda como remanente son estas nubes de polvo cósmico. Hay muchas nebulosas, hay unas muy espectaculares en términos visuales, y gracias al telescopio Hubble se han obtenido algunos registros bastante maravillosos justamente de estas estructuras. Hay algunas nebulosas como la nebulosa cabeza de caballo que aparece en esta imagen, que se ve como una nebulosa oscura, a diferencia, por ejemplo, de esta otra, la nebulosa trífida, que es una nebulosa muy brillante. En general, el polvo cósmico brilla fundamentalmente porque es calentado por la luz de las estrellas. La luz de las estrellas que están en su interior, que están cerca del polvo o que están inmersas en el polvo, calientan ese polvo cósmico y calientan esas moléculas, aumentan su temperatura y las moléculas comienzan a emitir radiación. Y por eso entonces luego observamos la nebulosa de emisión, una nebulosa que brilla, que emite luz. Hay otras nebulosas como esta que era la cabeza de caballo que están más bien compuestas de nubes de gas más frío, más oscuro, en el sentido de que lo que hacen en realidad es proyectar una sombra. Hay en este caso una gran nebulosa que está detrás de la cabeza de caballo y que es una nebulosa de emisión, que está brillando, que está emitiendo mucha luz, pero acá hay una nube de polvo que oscurece esa luminosidad, esa radiación que viene de atrás. Estas se llaman nebulosas de absorción. Y bueno, las galaxias que habíamos dicho son estas enormes acumulaciones de materia donde encontramos estrellas, encontramos cúmulos de estrellas, encontramos polvo cósmico, encontramos nebulosas y por supuesto en torno a las estrellas encontramos sistemas planetarios como el sistema solar. Las observaciones más recientes indican que la gran mayoría de las estrellas de la galaxia tienen sistemas planetarios. Originalmente se pensaba que la presencia de planetas alrededor de las estrellas era un caso más bien poco frecuente. Hoy en día las observaciones muestran que parece ser el caso más frecuente el que las estrellas cuenten con planetas que orbitan alrededor. Eso, por supuesto, aumenta significativamente las expectativas o las posibilidades de que la vida haya surgido en otro lugar del universo. ¿Sí? Pero es como que, como si hubiera una planeta y como que orbitaran una estrella y fuera su centro, o... Sí, ¿o no? Efectivamente, así como el planeta Tierra y el resto de los planetas orbitan alrededor del Sol, en general las estrellas tienen planetas, de la misma manera, es decir, planetas que orbitan a la estrella. Hay otros, digamos, millones de sistemas solares en nuestra galaxia. O sea que podrían haber millones de galaxias. O sea, Efectivamente. perdón, de dimensiones así como nosotros mismos, ¿o no? ¿Cómo no le entendí la última parte? Que somos como que si nosotros somos una galaxia,
somos una de las dimensiones. Entonces, en la otra galaxia habrían otras dimensiones, o sea, otros seres humanos que quizás no ser humanos, no se llaman así, pero Sí, hay la posibilidad de que haya múltiples formas claro. de vida en otras galaxias. Claro, claro, efectivamente. Sí, la idea, o sea, originalmente pensábamos que la vida había surgido de manera casual en un planeta que había surgido de manera casual en una estrella específica y pensábamos que ese era un caso único. Estábamos hablando del Sol y del sistema solar dentro de la Vía Láctea, que es la galaxia donde está el sistema solar. El sistema solar, vamos a decir, es uno de los puntos que está en estos brazos de la galaxia, de la Vía Láctea. Esta, por supuesto, no es la Vía Láctea, esta es la galaxia NGC 4414, pero es muy parecida a la Vía Láctea, se supone. Entonces, el Sol sería uno de estos puntos que ni siquiera se alcanzan a distinguir acá. En torno a esa estrella, que es nuestro Sol, hay un sistema planetario. Las observaciones recientes muestran que en la gran mayoría de las estrellas que hay en nuestra galaxia, que es muy semejante a esta, hay también sistemas planetarios. Es decir, cualquiera de estas galaxias, la gran mayoría, tiene planetas alrededor. Eso significa que si así como buscamos vida en Marte, es muy probable que en otros planetas, en otros lugares de la galaxia, se hayan también originado eventualmente procesos orgánicos, es decir, que haya surgido vida, puede ser vida como la nuestra, vida basada en el carbono, o puede ser vida basada en otro tipo de química, en otro tipo de átomos. Pero eso, por supuesto, no lo sabemos. Ahora, esta sería una galaxia. Estamos hablando aquí de la NGC 4414. Nuestra Vía Láctea es otra semejante a esta. Cualquiera de los millones de galaxias que hay en el universo debería tener características semejantes a la nuestra. Es decir, si en nuestra galaxia hay 30.000 millones de estrellas, de ellas la mayoría tiene planetas. O sea, hay miles de millones de posibilidades de lugares donde podría haberse desarrollado la vida. Y además hay millones de galaxias donde cada una de ellas tiene millones de estrellas. Por lo tanto, las posibilidades se multiplican mucho respecto de lo que se creía que originalmente era la posibilidad de encontrar planetas y la posibilidad de que en esos planetas ocurra algún proceso biológico. Este es otro, bueno, las galaxias se reconocen de distinto tipo. Esta es una galaxia espiral, porque uno puede apreciar que hay una especie de torbellino que tiene brazos y que forman una especie de espiral que de hecho están girando. Hay otro tipo de galaxias que son más bien irregulares porque no se reconoce una forma característica, las estrellas están más dispersas. En el cielo nocturno, en el campo nuestro, podemos apreciar desde el hemisferio sur un par de galaxias que se llaman la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes, que son galaxias que orbitan a nuestra galaxia, son galaxias vecinas, galaxias enanas, porque son pequeñas en comparación con la Vía Láctea, pero que son galaxias irregulares. Uno puede apreciar una cierta nubosidad en un cielo, a veces en un cielo despejado completamente. Hay una pequeña luminosidad brillante en el cielo que podemos identificar como las galaxias de las nubes de Magallanes. La Vía Láctea, que es esta imagen que habíamos reconocido al principio como el lugar en el cual dentro del cual nos encontramos o en el cual nos encontramos, es justamente lo que podemos ver de nuestra galaxia, de la galaxia en la cual habitamos. Pero como estamos dentro de ella, por supuesto no podemos mirarla como podemos mirar la galaxia 4414. Que la vemos desde acá, la podemos ver completa, desde arriba. Pero en el caso de la Vía Láctea, vemos algo distinto porque estamos situados dentro de ella. Yo les decía, estamos situados dentro de uno de esos brazos. El Sol es una de las estrellas que está en uno de esos brazos. Así es que todos estos puntos luminosos que vemos aquí son estrellas que pertenecen a la Vía Láctea. También, por supuesto, hay algunas nebulosas, por eso vemos polvo cósmico aquí en lo que llamamos Vía Láctea especialmente.
hay entre 10.000 y 30.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Se supone que la Vía Láctea, les decía, es una galaxia de tipo espiral, más o menos como se ve en esta representación. En términos estructurales, tiene en su centro lo que se llama un bulbo o núcleo, un disco que está en general aplanado, por eso es un disco donde hay una mayor concentración de estrellas, y alrededor del disco hay una especie de halo, de esfera de distribución de estrellas y de cúmulos estelares. En general son muy antiguos. Son, digamos, de las estructuras más antiguas que hay en la galaxia. Por lo tanto, en uno de estos puntos luminosos que hay en alguno de estos brazos de la espiral, se encuentra el Sol, y en torno al Sol está el planeta Tierra y el resto de los planetas con sus respectivos satélites. Así que ahora estamos en otro nivel de referencia. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos situados en un brazo de una galaxia espiral llamada Vía Láctea, orbitando una estrella común y corriente, de las 30.000 millones de estrellas que componen la Vía Láctea. La Vía Láctea es una más de las miles de millones de galaxias que hay en el universo. De esa manera podríamos ir complementando entonces la respuesta acerca de dónde estamos. Les recomiendo cuando tengan 10 minutos mirar este video en el cual hay una recopilación de las imágenes más, yo diría, más espectaculares del telescopio espacial Hubble, y resulta ser, yo diría, muy reconfortante poder apreciar estas imágenes. Bueno, ¿cuáles son las mayores estructuras a nivel del universo? Decíamos, las galaxias son la base estructural. La galaxia es lo que de alguna manera podríamos decir es la base estructural del universo. Pero las galaxias que se encuentran dispersas por el universo también aparecen agrupadas en lo que podríamos llamar cúmulos de galaxias, agrupaciones de un número acotado de galaxias. Nosotros, por ejemplo, es decir, la Vía Láctea, nuestra galaxia, se encuentra en lo que se llama un cúmulo conocido como grupo local de galaxias, donde además de la Vía Láctea está Andrómeda, están las nubes de Magallanes, está otra galaxia pequeña que se llama Dragón, y hay otras muchas galaxias más pequeñas. Las más grandes, las principales galaxias del grupo local de galaxias es Andrómeda, que es la más grande, y la Vía Láctea después. Se supone que en miles de millones de años más Andrómeda eventualmente colisionará con la Vía Láctea. Están en un movimiento, en una interacción gravitacional de aproximación de estas dos galaxias. Más allá de los cúmulos de galaxias, cuando se mira el universo a mucha más grande escala, entonces se reconocen supercúmulos de galaxias. Es decir, estos grupos pequeños, como el grupo local, está a su vez relacionado con otros grupos de galaxias y entonces conforman supercúmulos de galaxias. Como se ha podido mapear, se han podido construir mapas del universo a gran escala, entonces se ha identificado que el grupo o el supercúmulo al cual pertenece nuestra Vía Láctea y nuestro grupo local es el supercúmulo de Vil. ¿Sí? Yo ya escuchaba, no sé si sea verdad, pero ¿es verdad que el universo se está expandiendo, se expande siempre? Claro, ¿Se va expandiendo? La teoría actualmente sostiene, la teoría del origen del universo y de evolución del universo, sostiene que el universo se inicia en una especie de explosión inicial, lo que habitualmente llamamos como Big Bang, y esa explosión desencadena un proceso de expansión del espacio. Es un proceso en el cual se desarrolla, se genera la física que tenemos, en el sentido de que surge el espacio que conocemos y surge el tiempo que conocemos. Y ese espacio mantiene una continua expansión. Es interesante porque cuando decía hace un rato que Hubble había descubierto que las galaxias se separaban unas de otras,
y por lo tanto de ahí derivaba la idea de la expansión del universo, hay que tratar de visualizar que no es que las galaxias se estén moviendo una respecto de la otra en un espacio determinado. Como decir, por ejemplo, que estamos en una plaza, y entonces yo estoy en la banca de la esquina y usted está en la banca de la derecha. Y entonces nos comenzamos a alejar porque usted se mueve hacia la banca que está más a la derecha y después más a la derecha. Eso sería un movimiento relativo entre los dos cuerpos en relación con la plaza o con los bancos de la plaza. En el caso del universo, las galaxias están situadas en algún lugar del espacio, digamos, en una banca y en otra, pero no es que se cambie una galaxia a la otra banca de al lado, moviéndose o alejándose, sino que el espacio mismo que hay entre las bancas se está separando, se está agrandando, se está expandiendo. En ese sentido, ocurre la expansión del universo. Eso es parte de la teoría cosmológica actualmente aceptada. Las dudas que hay, porque por supuesto hay muchas dudas todavía, es si acaso esta expansión va a permanecer de manera indefinida, el universo se va a expandir infinitamente hasta enfriarse por completo, o la expansión va a terminar en algún minuto y entonces después de que termine se va a comenzar a comprimir, va a ocurrir un proceso inverso. Y otras dudas más grandes todavía tienen que ver con cuál es la velocidad de expansión. Una idea más o menos intuitiva es que si la explosión inicial es muy fuerte, entonces al principio la expansión es rápida, pero en la medida en que la energía se va disipando, entonces la expansión comienza a ser cada vez más lenta. Sin embargo, las últimas mediciones muestran que la expansión parece ser que está aumentando de velocidad, lo cual es muy raro porque eso significa que habría algún tipo de energía o de motor en el universo que acelera la expansión. Esas son las dudas más grandes que hay hoy día en relación a la cosmología actual. No tenemos respuesta para eso. A lo mejor hay alguien detrás de todo eso. Algunas personas lo creen, claro, pero desde el punto de vista científico no podemos postular esa hipótesis porque hay que buscar evidencia de que hay algo que está promoviendo hay algo que está causando esa expansión acelerada. De hecho, hoy día los astrofísicos proponen dos elementos para explicar estos fenómenos. La energía oscura, justamente es oscura porque no se puede detectar, es la gran interrogante, y la materia oscura. ¿Cuántos minutos nos quedan de esta parte? Deben quedar poquito, ¿no? 4 minutos. Ya. Bueno, les propongo que vamos a terminar con estas últimas diapositivas y luego vamos a cerrar la sesión y yo voy a publicar el video, ¿ya? Bueno, finalmente en esta representación tenemos un modelo que trata de mostrar justamente las distintas escalas a las cuales podemos describir la ubicación de nuestro planeta. En la escala más próxima está el sistema solar, aquí abajo, en el centro el Sol y los planetas orbitando alrededor. Por supuesto, el planeta, la Tierra, es uno de estos planetas a una distancia relativamente cercana del Sol, a 150 millones de kilómetros. El Sol, este sistema solar, más bien, está en una vecindad de estrellas, que es la vecindad estelar que podríamos ampliar desde aquí. Aquí está el Sol y lo ampliamos para acá, a esta imagen. Entonces, en este cilindro imaginario lo que tenemos son las estrellas más cercanas al Sol, que se encuentran dentro de la Vía Láctea. Por lo tanto, este cilindro es una amplificación de un punto que está aquí en alguno de los brazos de esta galaxia, que es la Vía Láctea, que se encuentra en lo que llamamos el grupo local, la vecindad galáctica, que sería este cilindro más achatado donde hay algunas galaxias pequeñas, como las nubes de Magallanes y la Vía Láctea. Este cilindro es una ampliación de esta pequeña porción de lo que llamamos el grupo local de galaxias, donde está Andrómeda, la Vía Láctea y otra multiplicidad de galaxias pequeñas. Entonces este cilindro imaginario ahora es una ampliación de una porción de un grupo de galaxias que pertenecen a un supercúmulo de galaxias que llamamos el cúmulo de Virgo.
Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el sistema solar, en una cierta vecindad estelar, en un brazo de la Vía Láctea, que se encuentra en una vecindad galáctica denominada, o que está relacionada con un grupo local de galaxias, que se encuentra en un brazo o en una porción del supercúmulo de Virgo, de la estructura galáctica del universo. Distintas referencias para situarnos en el espacio, para decir dónde está la Tierra en el espacio. Esta misma referencia, esta misma composición está en este mapa conceptual que nos permite visualizar justamente las distintas jerarquías de las estructuras en el universo. La Tierra es un cuerpo relacionado con el Sol que se encuentra dentro de la Vía Láctea, así como muchas otras estrellas, y así sucesivamente. Finalmente van a poder ver, espero, un video que hace esta misma representación de manera mucho más gráfica y visual y más clara en relación a las escalas en las cuales